Y estamos con un profesor en economía, una persona muy influyente en el mundo de los números, de los cálculos. Fue director del Banco Central del Paraguay, economista por la Universidad Nacional de Asunción y hasta ahora es profesor de economía monetaria, en este caso, en la Universidad Nacional de Asunción, con una maestría en Alemania, maestría en economía por la Universidad Julius Maximilian de Alemania, abogado y máster en Derecho Tributario por la Universidad del Norte, y fue presidente de la Comisión Nacional de Valores y miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Hoy esa Comisión Nacional de Valores se llama Superintendencia de Valores. Es así, y es profesor, ya decíamos, de Economía Monetaria en la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, bienvenido una vez más, porque la última vez, hace mucho tiempo que estuviste, pero siempre quisimos que vuelvas y estás retornando, querido Jorge Luis Schreiner Marengo. ¿Cómo te va? Excelente, Bruno. Un placer estar contigo. Acércate. Realmente suelo seguir tus entrevistas. Me encanta el estilo con que lo encarás, porque es un estilo ameno, pero profundo, los mensajes que salen de tus programas. Así que con mucho gusto en los temas en que yo pueda responderte. Si es que me haces una pregunta que yo no sé, no, te lo diré, favor. no sé. Así que, al contrario, nosotros somos lo que aprendemos acá con los invitados. Realmente es mi satisfacción aprender con los invitados. Esa es la verdad. Los invitados hacen el programa y yo aprendo de paso y la audiencia también, por supuesto. Bueno, ¿cómo estamos en el plano económico nosotros? Paraguay, ¿cómo está? Porque siempre se dice que en el plano macro estamos allá tocando el cielo con las manos, qué sé yo, tenemos un superávit, esto, lo otro. ¿Y el pueblo cómo está en el plano económico? Porque chorrea el dinero para abajo, digamos, o todos estamos con el cuello duro mirando las cifras que dicen los capos de que se mueven allá arriba para con los organismos internacionales, que son los que prestan la plata, porque están contentos esos organismos de prestarnos dinero, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los que manejan ese dinero? Los que reciben acá. Pero yo quiero saber, y los que estamos allá en el fondo, ¿qué pasa con nosotros? Tocaste la llaga con el dedo. Porque se usa un concepto muy lindo, suena bonito, que es Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de todos los bienes y servicios que se genera en una economía en un periodo anual, digámoslo así. El problema de fondo es que, como es un conjunto de bienes y servicios, la pregunta que uno hace es ¿de dónde vienen esos servicios y cuán vinculados están con la generación de empleo? Nuestro país tiene un gran porcentaje de PIB que proviene del área rural, altamente tecnificada. Ya prácticamente hay cosechadora que se maneja satelitalmente, o sea, ni siquiera el chofer de la cosechadora. Ni siquiera hay un ser humano allá adentro. Exacto, entonces tenemos un montón de PIB generado por un sector altamente tecnificado que tiene poca generación de empleo. También energía eléctrica contribuye porque exportamos a Brasil, no genera tampoco empleo masivo. Entonces, uno analiza casos como Paraguay, donde tiene muy buen resultado macroeconómico, pero cómo genera ese PIB no está vinculado necesariamente en lo formal a la generación de empleo. Entonces uno ve países como Taiwán o lo que fuera, donde tiene uso de mano de obra intensiva porque califica a su capital humano y luego aprovecha ese factor humano. Entonces, una de las cosas críticas, no solo en Paraguay, sino en muchos países, es que a veces se hacen grandes inversiones, aumenta el PIB, pero desplaza mano de obra. Por lo tanto, una de las cuestiones muy complicadas, pero hay que tomar esa decisión, ¿qué tipo de crecimiento creo? Si quiero un crecimiento
porque quiero mostrar lindos números o quiero un crecimiento inclusivo, generador de empleo. Es totalmente diferente el enfoque. Son enfoques distintos. Claro, si uno abandona pymes, por ejemplo, en Paraguay, que son las verdaderas generadoras de empleo en Paraguay, y ese es el sector que ahora se nota en los últimos años como que hay un discurso hacia pymes, pero no hay todavía una política intensa de apoyo a pymes. Estamos hablando de apoyo técnico, apoyo financiero, educación financiera, o sea, saber endeudarse, en qué momento endeudarse, cómo no endeudarse, o sea, hay un proceso... ¿Cuándo no endeudarse? Claro, porque muchas veces cuando te vence una cuota con una tasa relativamente baja, pero te fuiste a endeudar con una tasa mayor para pagar la anterior, vas cavando tu propio fondo y te vas cavando cada vez más. Cavas la propia fosa. Exacto. Entonces, educación en general... Comienzan los préstamos. Estamos hablando de pequeñas nociones de contabilidad, nociones de finanzas, nociones de tributación. Tiene que apoyarse a esas pymes en esos campos para que tome buenas decisiones. Te doy un ejemplo súper sencillo. A ver. Un almacenero hace su almacencito en su garage, ¿ok? Como no está diferenciado su actividad de su propia actividad familiar, digamos, al final del mes, cuando dice gané 300,000 o gané 500,000, la pregunta que hay que hacerle siempre es: si hubiese alquilado tu saloncito, ¿cuánto hubieras ganado? Si la respuesta es puedo alquilar por 500,000, entonces se deslomó, se fue de madrugada a comprar las cosas para ganar 500,000. O sea, entonces, ese es un aspecto financiero que no se enseña en los colegios, no se enseña en las facultades a veces, salvo en economía. ¿Y vos sos partidario de que él alquile el garage o que él produzca en su garage? Que entiendan nomás. No, ya sé, pero claro, yo a vos te digo. El sentido es que si él puede alquilar y recibir 500,000 sin esfuerzo, que alquile por 500,000. Eso es para que comprenda pero que si él se esfuerza y se desloma en un mes y recibe, ¿cuánto dijiste? Y si recibe los mismos 500,000 no tiene sentido. O sea, él tiene que deslomarse, pero sí para ganar 1 millón o 1,5 millones o más. Ese es el sentido de mostrarle que muchos... Y supongamos que se esfuerce, se deslome, se levante temprano para comprar los productos, lo que sea, en ese garage y gana 600,000 y puede alquilar por 500,000. Ahí ya es rentable. Sí, pero ahí te quedás con cuál de las dos posibilidades. ¿Con ganar sin esforzarte 500,000 o esforzándote ganas 100,000? Porque 100,000 vas a... A ver, una de las cosas que me encantó aprender es que justamente el esfuerzo es la base de todo. Claro. Después viene un proceso de desviar parte de tu esfuerzo para hacer inversiones, o sea, ahorrar, luego invertir para generar lo que se llama ingresos pasivos. En una palabra, una persona millonaria es aquella no que gane $1 millón, sino aquella que puede vivir 3, 4, 6 meses sin trabajar porque sus rendimientos pasivos son suficientes. Entonces, hay personas que ganan $15,000, pero gastan $15,000. Deja de ganar ese mes, queda en la lona, queda no millonario. Claro. Entonces, su 100,000 adicional versus su alquiler, él puede perfectamente ir a un fondo, acumular ese fondo, y en algún momento dado, apenas ese 10%... Sí, ya sé, pero ¿se justifica deslomarte por 100,000 o se justifica quedarte tranquilo con 500,000, alquilando el local tuyo, digamos? Yo haría las dos cosas. Alquilaría y generaría otra fuente. Entonces tengo un ingreso pasivo, que es mi alquiler, y generaría un ingreso activo porque un ser humano necesita actividad. Claro. O sea, incluso el multimillonario hace fundaciones porque necesita activar. O sea, un ser humano que vive sin esfuerzo alguno, sin activar, es candidato a perecer. Claro, nacimos para activar, nacimos para hacer cosas. Para competir también. Para competir, para ayudar a otros. O sea, está preparado, nuestro ADN está preparado como para activar. O sea, le pasa a mucha gente. No para la parte sedentaria. Muchas personas, incluso amigas mías, al jubilarse con 62, 63 años, 3 años después fallecen.
Porque la rutina intensa, de intensa actividad... Eso le permite vivir, digamos, Exacto, estar activo o activa. Es más, conocí a personas que se iban a hacer fila para cobrar su alquiler. La pregunta que se le hace, y es real esto, ¿por qué te vas a formar fila si ahora puedes recibir en tu celular? No, me voy y me encuentro con amigos. O sea, ir al cajero para un jubilado de 65, 70 años es encontrarse con colegas, con amigos. A eso se refiere activar hasta el último día de la existencia humana. Bueno, hay más recursos humanos de lo necesario acá en el mundo de, qué sé yo, activo, nacional, que provenga, que sea fiscalizado, manejado por el Estado, digamos. Hablo de ministerios, hablo de gente vinculada directo, o sea, ¿cómo se llama? Instituciones vinculadas al Estado. Y dentro de esas instituciones están los empleados, los funcionarios. ¿Hay más recursos humanos de lo necesario, querido Jorge Schreiner, ahora? Antes de darte un sí o un no, permitime darte una pequeña explicación de lo que es el rol del Estado. Sí, ¿cómo no? Entonces, una vez que se defina filosóficamente cuál debe ser el Estado, llámese seguridad, salud, etcétera, etcétera, ahí se define después las instituciones necesarias, las necesidades funcionales. Entonces, si yo defino que necesito para salud esta solución, muy bien. Pero a través de una ley marco. Claro, una ley marco. ¿Se tiene o no se tiene esa ley? No, lo que tenemos son leyes sueltas. O sea, hay una ley de salud. No hay una ley macro. No hay una ley marco. ¿Y cómo eso no sé? Nunca se previó. Resulta que fueron naciendo por necesidades a veces. Ya, necesitamos resolver niñez, ley de niñez. Necesitamos esto, sale la ley de esto. Secretaría de Acción Social. Y ahí se contraponen todas las cosas. Exacto, bueno. exacto. Entonces, una de las cosas que ocurrió, y por razones políticas, una Secretaría de Acción Social quería nombrarle a un diputado ministro, pero no puede tener permiso. Entonces convirtieron la SAS en lo que es MS. O sea, hoy es Ministerio de Desarrollo Social. Pero vos tenés VIVEN, Ministerio de Salud. O sea, se agranda más. Se agranda en vez de aprovechar, maximizar los recursos que tenés. Entonces lo que hay ajustarse el cinto. Muchas duplicaciones de esfuerzo ahí, muchísimas. Te nombro casos llamativos. VIVEN tiene un consejo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene ministros, viceministros. Se conoce eso en la literatura como la teoría del balde agujereado, en honor a un economista americano, Ockham, que dice balde agujereado. Balde agujereado. O sea, se carga el balde, se carga el balde agua, para llevarle al sediento, que sería una persona humilde que necesita apoyo. Bueno, en el camino el balde se va derramando. Entonces, ¿qué significa eso? Llega vacío. Llega semi vacío o vacío. ¿Por qué? Porque quedó en la estructura un montón de... Entonces vos tenés toda una estructura administrativa gigantesca para hacer eso. Y eso lo hace DIVEN, lo hace... Ministerio de Salud y Bienestar Social, dice. ¿Qué significa bienestar social? El Ministerio de Trabajo también habla de desarrollo social. Por lo tanto, pedimos a varias instituciones a hacer lo mismo. Ese es un trabajo que yo hace rato sostengo debe hacer nuestro país. Meditar muy bien qué tipo de Estado quiero. Reorganizarse en ese aspecto. Con una ley marco. Una ley marco. ¿Y cómo se logra eso? ¿Quiénes tienen que reunirse para pensar exclusivamente, sin timbrazos, sin llamadas telefónicas, sin interrupciones? Porque vos tenés que sentarte a pensar, a elucubrar, y uno se imagina que desde que un presidente sale electo hasta que llega a, digamos, ser instaurado en su asunción al mando, hay un tiempo prudencial de varios meses. En ese tiempo ya no se medita acerca de esta ley marco, por ejemplo, ¿verdad? Una de las cosas que te estoy tirando, porque vos tenés un tiempo como para decir, bueno, tenemos que reestructurar el país de esta forma. ¿Y cómo vamos a reestructurar nuestro país? Porque tenemos muchos gastos, necesitamos apretarnos el cinto, bueno, genial. Y vamos a partir de una ley marco para saber qué anda, qué no anda, y si anda tal ministerio, cuánta gente puede
estar ahí siendo cubierta o apoyando ese ministerio. No sé si me explico. Perfectamente. Creo que o no se por hace circunstancias... eso. Porque parece que por el camino se van haciendo las cosas y se viene como que en foca cero y comenzar ahí desde el 15 de agosto más o menos. Pero por circunstancias muy especiales, este gobierno tiene el gran privilegio de tener una mayoría absoluta en ambas cámaras. Eso significa que si cumple lo que explicó el ministro de Economía y Finanzas, en quien confío plenamente en su capacidad intelectual para diseñar este tipo de cosas que estamos conversando, es capaz de, también con muy buen discurso del presidente, es capaz de hacer una ley marco en menos de 6 meses, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que falta explicarle a la gente es justamente este detalle. Acá estamos duplicando. Hay una ley marco que salió en mayo. Pero yo creo que ellos son los más interesados en que eso se elimine, esa duplicación. El ministro de Economía lo anunció claramente. Hay duplicaciones y vamos a tratar de hacer. Lo que apuntaron hacia ahí es una ley que salió en mayo, que es de reorganización administrativa del Estado, dice. Pero ahí no hay. Habla nomás de los ministros, viceministros, pero no habla de ningún ministerio. Por lo tanto, mi consejo sería a este gobierno es, a partir de esta ley, armen una ley marco. Ministerio tal cosa, hace esto, hace... Y ahí cuando van a macheando... Se encastran las cosas. Se encastran, van a encontrar... Este suplica, había sido que salud hace también bienestar social. También MDS hace. Y se va limpiando. Inclusive eso. Cada sector tendría mayor ingreso monetario, porque en vez de dividirse el dinero, se va a concentrar en tal objetivo, ¿no te parece? Así mismo. Entonces, ese es un criterio para la administración central fundamental, de encontrar caso por caso, ministerio por ministerio, qué función. ¿Y quién tiene que hacer eso? El trabajo lo debe hacer, de acuerdo a esta ley, el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese es su rol ahora. Le asignan esa... ¿Vos tenés algún contacto con el actual gobierno, digamos? El actual ministro de Economía y Finanzas... ¿Vos trabajás con el gobierno? No trabajo con el gobierno. Tengo muy buena relación con ellos. Sí. No diría grado de amistad, pero sí tengo excelente relación profesional bueno, e intelectual vos te con ellos. respeta mucha gente y más desde el prisma profesional. Y yo creo que Carlos Fernández tiene bien clara estos temas que estamos hablando. Bien claro. Ahora, y el desempeño de él desde tu prisma, ¿cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cómo es? Carlos Fernández... Desde el plano profesional siempre hablamos. Estamos hablando de una persona muy preparada, intelectualmente de respeto. Lo que yo le recomendaría a Carlos, por el gran aprecio que le tengo, es bajar los decibeles. La pelota al piso. Poner la pelota al piso, tener la suficiente humildad para ir a hablar con un legislador, porque una de las cosas que un legislador detesta es una persona solvente académicamente y pedante al mismo tiempo. Detesta. Sí. Lo digo de corazón porque yo viví esa experiencia tan agradable que cuando le explicaba como si fuera para un niño de 5 años y entendían el tema... Te agradecían. Me agradecían. Claro. O sea, hay de todo un poco. O sea, no hay que ir con la soberbia. Ni el colegio terminé. Hay que ir con la humildad suficiente para explicar un tema y no cansarse de explicar qué es lo que uno quiere lograr. Es el único método en democracia que funciona. Y eso más o menos le está faltando al ministro. Yo le recomendaría que apunte hacia ahí. O sea, así como lo tiene el presidente, de tener paciencia, de... Repetir varias veces siempre lo que... Realmente él no se cansa. O sea, mira que le atropellan, pero él sigue diciendo... Esa característica del presidente le pido trasladar también al ministro de Economía, y lo digo con mucha aprecio. Es una persona muy importante e influyente en el gobierno. Extraordinario es su rol. Y él puede liderar justamente estos cambios, porque hay que transmitir correctamente qué es lo que necesita Paraguay versus qué es lo que tiene. ¿Y qué es lo que necesita Paraguay? A ver, muy bien esa frase, esa idea. Se parte de ahí. ¿Qué necesita Paraguay? Qué interesante. Te doy un ejemplo. Estuve la semana pasada, el viernes, en la charla del ministro de Educación sobre su tema, digamos. Una de las preguntas que yo le hice es
¿qué espera usted como perfil del educando cuando termine su colegio? Está bien. Siendo que el currículum está desvinculado absolutamente de lo que el mercado laboral demanda. Ah, sí. Desvinculado. Claro. ¿A qué apunto? Termina 18 años y uno revisa si es un ciudadano que es capaz de defenderse por sí solo. La respuesta es no. No sabe qué es tasa de interés, no sabe qué es un presupuesto, qué es ahorro, qué es inversión. No sabe eso. No sabe. No se le enseña eso. No se le enseña. Entonces, sale una persona lleno de cosas en su cabeza, salvan, pero no estoy hablando de un ciudadano formado con herramientas necesarias para la vida. Para emprender la vida, claro. Entonces, captó muy bien su respuesta es un enfoque economicista, me dijo. Y claro, soy economista. Le dije, no puedo yo desvincular de que sigas enseñando cosas que al final termina siendo un filósofo taxista, un abogado taxista. O sea, algo anda mal. Entonces, yo no le puedo obligar porque ese muchacho de repente puede tener la desgracia que el padre fallezca o la madre fallezca y se vean la necesidad de emprender laboralmente algo. Exacto. Entonces, tiene que saber qué comprar, cómo comprar, qué vender, a cuánto vender, manejar los números. Entonces, un pequeño presupuesto. ¿Dónde están mis ingresos? ¿Dónde están mis gastos? Claro. ¿Cómo puedo ahorrar? ¿Qué puedo hacer con mi ahorro? Son pequeñas cuestiones válidas para la vida. Fundamentales. Que no se le enseña en el colegio. No se te enseña. Y eso le pasa a muchas personas profesionales después. Se encuentra abogados de otras profesiones que empiezan a ganar su... En cambio, sí se enseñan otras cosas que jamás las repasamos en lo que nos resta de existencia. Y hay algo que cambió mucho, Bruno. Hoy tenés la posibilidad de cualquier medio de inteligencia artificial poner un teclado, ¿qué era tal cosa? Te responde. Entonces, no necesitas llenar tu cabeza, sino a saber pensar. Las cuestiones que ahora ya están ahí. Están ahí las respuestas. Entonces, ¿qué tipo de personas necesitamos ahora? Personas pensantes. Capaz de crear cosas, de criticar algo. O sea, ese tipo de personas necesitamos para un Paraguay del siglo XXI. Qué interesante. Nosotros tenemos una educación del siglo XIX. Eso vos enseñás en la UNA, bajo el rol tuyo de profesor de economía monetaria. ¿Enseñás eso? Yo, además de ser docente, soy casi un padre de ellos. Está bien. Porque les digo, pueden salvar copiando. Pero la vida afuera es dura. Entonces yo le doy clase de ética, qué materia le va a ser más útil. Y la pregunta que siempre le hago al comienzo de clase es, de aquí a 5 años, ¿cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo? Y se quedan descolocados porque nunca le preguntan. Claro. Entonces yo le explico, si vos sabes hacia dónde querés ir, entonces la materia que estás estudiando hoy te va a tener sentido o no te va a tener sentido. No va a tener sentido o sí tener sentido. Exacto. Si yo digo, no, yo quiero ser algún día ministro de tal cosa, ok, me va a servir macroeconomía, me va a salir econometría, me va a salir... Pero si yo quiero ser un emprendedor o lo que fuera, tengo que aprender más contabilidad, más finanzas, o sea, tengo que ir sacando las materias de relleno, algunas súper importantes, otras, pero yo tengo que definir como estudiante cuál de las materias me van a hacer... Son las prioritarias. Exacto. Entonces, eso sí lo hago. Ahí lo hago con un placer enorme, porque son gente ávida. ¿Vos tenés hijos? Tengo 2 hijas. 2 hijas. Una economista y otra licenciada en marketing. ¿Y a ellas les enseñaste de esta forma todo así? Yo no le enseñé a mis hijas. Sí vieron mi biblioteca, me vieron siempre leyendo cosas y creo que por ósmosis fueron captando la cuestión. Sí, bueno, pero decime, mencionaba lo del ministerio. Escuché de que se quiere formar un ministerio de energía, que ahora depende, todo lo de la energía depende del viceministerio de energía, justamente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Es momento de fundar otro ministerio? Digamos, porque eso implica agrandar otra vez el Estado, por más que sea necesario, digamos, ¿verdad?
Pero ¿por qué no fortificar lo que sí se tiene como eje, que es el Viceministerio de Energía? Digo yo nomás, no sé. Estás en lo cierto, como diría un programa infantil. Estás en lo cierto. Estás en lo cierto. El punto es, nosotros tenemos una cultura de un problema, una ley. Un problema, una ley. O sea, como si fuera una ley va a solucionar nuestros problemas. Por eso está lleno de leyes Paraguay. Lo que no tenemos sin la ley marco. Ni siquiera una ley marco tenemos. Claro. Pero sí tenemos una serie de leyes sueltas. Entonces, surge un problema. Que no se cumplen tampoco. No se a eso quiero llegar. A la hora de la verdad. Yo soy de la escuela de pocas leyes, pero todas cumpliéndose al 100%. Claro, por supuesto. Entonces vos tenés 10 ministerios, ok, para áreas centrales. Tenés un ministerio de economía, ¿para qué querés de energía? ¿Para qué querés de construcción? Si tenés un ministerio de economía como la gente. Y creo que tenemos hoy todo el ambiente para eso. Entonces hay un montón de roles que no debe aparecer como ministerio. Entonces aparece un problema, la gente quiere hacer un ministerio. Esa no es la solución. No es la solución. No. Es que una tapa de diario termina siendo una ley. Por ejemplo, sí, claro, violencia doméstica, ¿ok? Muy bien, aceleran tobillera, aceleran esto, o sea, nos movemos reactivamente. Nos movemos en base a los rótulos de los diarios. Por supuesto. Entonces, no hay una actitud proactiva, visionaria, de decir, y esto no se puede emular de países ya mucho más respetados en muchas cuestiones. ¿No es más fácil mirar hacia aquellos países que realmente hacen bien su trabajo, ya abordaron ese tipo de inconvenientes mucho tiempo atrás, ya expusieron sus necesidades, etcétera, etcétera, y las cumplen? Y porque la rueda se inventó hace mucho tiempo ya. ¿Por qué nosotros siempre vamos de piedra en piedra tropezándonos por el camino en vez de mirar un horizonte más fructífero? Porque hay ejemplos, sí, y muchos ejemplos y positivos, ¿verdad?, respecto a tantas cosas. Con un cuidado adicional. Las cosas buenas hay que imitarlas o incluso emularlas. Sí. El tema de fondo es si lo que voy a traer es culturalmente compatible. Porque ahí está nuestro problema. Nuestra cultura de, yo diría, fatalismo histórico, así nomás luego somos, así tal cosa. Mientras no se rompa eso, vos podés traer el mejor modelo alemán, japonés o lo que fuera, o taiwanés, y no va a funcionar. ¿Por qué las donaciones? ¿Somos muy negativos nosotros? Bastante pesimistas somos. Bastante pesimistas. Y eso tira para abajo cualquier emprendimiento. Cualquier extranjero viene y se maravilla de cómo está Paraguay. Vos le preguntas, ahí va, y la aporte. O sea, es como que nosotros mismos nos vemos mal, ¿verdad? Y ese es un aspecto crítico. O no estamos viendo los avances. No, nadie mira. Al contrario, al tercer día de un nuevo intendente, un nuevo gobernante o lo que fuera, ya empiezan a tirarles piedras. En vez de decir, ¿cómo te puedo ayudar? Apoyarlo, claro. Porque esa es una cultura muy difícil de lograr. Lo tienen los japoneses, lo lograron pero estamos hablando de milenios. Sí, los israelíes. También. Lo que era Israel hace 70 años. Exacto. También. Y lo que es hoy, por ejemplo. Pero sí hay sin la guerra, por supuesto. Hablo sin la guerra. Yo diría que muchas cosas copiamos sin internalizarlas. Sin internacionalizarlas. Claro, sin decir, ¿esto es compatible o no con Paraguay? En el mundo financiero hay un montón de leyes que son súper buenas a nivel internacional, pero que vos tenés después, a causa de esa aplicación, exclusiones. Te doy un ejemplo. Por lavado de dinero, que es un tema súper delicado, adoptamos normas muy duras, estrictas en Paraguay. Para ir a comprar $3,000 en una casa de cambio, ¿qué te pide? No solamente tu cédula, te dice de dónde usted justifica que va a poder comprar, y te pide 6 IVA o lo que fuera. Entonces, salí pitando de ahí, te va a comprar enfrente del cambista de la calle. Entonces, ¿qué hace? Leyes con buenas intenciones terminaron forzando hacia la informalidad. O sea, el punto es, ¿qué yo hago? Forzando a la informalidad. Claro, porque muchísima gente en Paraguay, informalidad no es ilegalidad. Esa es una cosa que mucha gente no distingue. Es otra cosa.
Si la ley te dice, usted no es contribuyente del IRP si gana menos de 3 salarios mínimos. Por lo tanto, no te interesa pedir boleta. Si vos ganás menos de eso, no estás obligado a tener nada de esto, sos un informal pero legal. O sea, si tus ingresos son menores a un cierto umbral y la ley te dice, no estás obligado a hacer esto, sos un informal, pero no un ilegal. Entonces, pero si me voy a comprar $3,000 y me dice, tráigame sus 6 últimos IVA, y yo no tengo IVA porque gano 1,5 millones, soy un jardinero o lo que fuera, y me voy y compro en la informalidad. Ese tipo de cosas es lo que yo enfáticamente recomiendo. Repensemos, no copiemos cosas que vienen o que viene de las Naciones Unidas o que viene tal cosa. No porque venga de la OEA o de la ONU es correcto, porque también tiene ellos su agenda. ¿Es importante que el país se endeude o es importante pagar todas nuestras deudas, digamos, estar en foja cero, o es importante económico financieramente que el país siga endeudándose, porque un país supuestamente no se funde nunca, supuestamente, ¿verdad? Pero están aquellos que dicen, ¿y por qué esas reservas que se tienen, que están bastante acumuladas, no se las utiliza en vez de pedir créditos y préstamos a organismos internacionales que a través de los intereses es toda una bola gigantesca después? ¿Cuál es tu razonamiento al respecto a esto? Partamos del origen mismo del concepto. No hay deuda buena ni mala, depende qué hace uno con la deuda. ¿Okay? Paraguay se ha endeudado muchísimas veces para gasto corriente. Esa es la deuda mala. ¿Por qué? Porque si vos te endeudas para una infraestructura que te va a generar ingresos en el futuro, la fuente de repago es la misma inversión que hiciste. Pero nosotros nos endeudamos en la pandemia y antes de la pandemia para gastos corrientes. Eso significa que no hay fuente de repago, sino que tenés que generar ingresos tributarios para pagar. EDS es la deuda mala. Ese es el primer concepto. El segundo concepto, que está errado, es decir que si la deuda sobre el Producto Interno Bruto está en 40%, Paraguay está bien, eso está mal. ¿Por qué? Porque lo que recauda en tributos Paraguay está en torno a 12-13% de su Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la medición que tengo que hacer no es si mi deuda total contra el PIB es 38,7 ahora y que hasta 40 no tengo problema. No es cierto. Lo que tengo que ver es cuánto de mis ingresos tributarios necesito para pagar mi cuota de esa deuda. Y Paraguay ya hoy está saliendo de ese límite. O sea, por eso bicicletea. Porque ya no puede pagar con los tributos sus compromisos internacionales. Entonces, ¿qué hago? Ok, emito un bono, repago el bono anterior y así voy cargando a generaciones. Y lo que está pasando en la municipalidad es ejemplo de lo que parecido a lo que ocurrió, porque ningún intendente pagó, sino que lo que hizo es emitir uno, rescata el anterior y se queda otra vez para sus inversiones o por sus gastos. Entonces, ¿y cuál es el resultado de todo eso? El resultado es justamente la acumulación de deuda. Nosotros tenemos... Sí, bueno, pero ¿dónde está el beneficio para con la ciudadanía? Estoy hablando. A eso quiero apuntar yo también. O sea, por eso hablé de deuda mala y deuda buena. Si yo me endeudo como municipio de Asunción y lo tiré para gastos corrientes de alguna forma que no es visible para el ciudadano que vive en Asunción, yo pago mis impuestos en Asunción, pero no veo los beneficios. Claro. Entonces ahí está el problema de fondo para mí. La misma cosa le diría al gobierno central. Si tomaste deuda durante la pandemia, y de ellos $500 millones se usó para pagar sueldo de funcionarios, ok, durante 30 años vamos a pagar ese 500 millones que fue para sueldo. Ese es el punto que hay que... Hoy dice que el funcionariado público llega a orilla algo así como 303,000 funcionarios, 303,000 funcionarios. Dice que era 330 y disminuyó 30,000 más o menos. Y ahora descendió a 303,000 funcionarios
¿Es una cantidad prudencial para un país de 7 millones de habitantes o es excesiva la cantidad de funcionarios públicos para Paraguay en este caso? Numéricamente, Paraguay no está en desorden. O sea, vos decís, con relación a la población económicamente activa, si yo tengo aproximadamente 10% como en el sector público, no es malo a nivel internacional. El problema no está ahí. No es si 300.000 es mucho o poco. ¿Dónde está el problema? Sino que revisado institución por institución. Si realmente es óptima el trabajo de la gente. Ahí está el problema. Si es óptimo. Si yo reviso una entidad y soy ciudadano de Asunción, 500.000, creo que vivimos menos de 500.000 vivimos en Asunción. Tiene 8.000 funcionarios. Ese municipio debe funcionar con menos de 1.000 funcionarios. Claro. ¿Ok? Tengo un Tribunal de Justicia Electoral cuya presión máxima es cada 5 años cuando hay elecciones generales, intermedios, municipales. Vamos a suponer que hagamos el ejercicio de unifiquemos todas las elecciones y hagamos cada 5 años. ¿Por qué necesito 9.000 personas durante 5 años? Si yo cada 5 años nomás necesito una estructura pesada. Entonces, ahí tenés 9.000... Y esa gente que se rasca a 4 manos. Están ahí. Es funcionario permanente. A 4 manos. Entonces, a eso yo me refiero. No si 300.000 es mucho o poco, sino cada entidad. El Poder Judicial es permanente. O sea, yo necesito jueces, necesito fiscales permanentes. Pero ciertos roles como elecciones son periódicas, son cíclicas. Por lo tanto, no necesito esa cantidad tan grande durante... Y hay miles de afectados. Ahí está. Entonces, el criterio que yo recomendaría es tener primero una ley marco de ministerio, especializar sus funciones para que no se dupliquen y ahí determinar si es 200.000, si es 300.000, pero que cada entidad tenga la cantidad exacta de personas que requiere. Y porque no el Ministerio de Energía. No tiene sentido. Ningún sentido no tiene. Lo que quiero decir es que se crearon también entidades muy importantes de control, por ejemplo, CONACOM, por decirte, de competencia. Sí. No tiene funcionario. Escasísimo funcionario tiene. Entonces, ahí está mi crítica y mi consejo. Revisemos qué institución yo tengo que fortalecer, pero no incorporándole sin echar a sino que si puedo, vía entrenamiento, reutilizar a esa persona, en el buen sentido de la palabra, reutilizar, ese sería un camino ideal. Decime, ¿a vos nunca nadie te invitó ahí desde el Parlamento que vayas y des una charla así como esta? Muchísimas veces yo tuve... En los 10 años que tuve... Es muy importante en los 10 años que tuve en la Comisión de Valores, al defender el presupuesto pequeñito de la Comisión de Valores, siempre tuve ese privilegio de que me aprovechaban para preguntarme sobre la bolsa de valores, sobre otras cosas. Claro. Tengo, digamos que, primero el alma de docente. Y no partiendo de eso, yo te estoy preguntando. Ningún problema. Sí hago muchísimo charlas explicativas de rol del Estado. Charlas y participar de las mismas. Pero yo me iría gratis como asesor de algún senador o lo que fuera, porque no es el problema de que te pague o no te pague por asesorar, sino darle una idea, meterle en la cabeza. La cuestión básica. Bueno, querido Jorge Luis Schreiner, Marengo. Vos hablas alemán también, por ejemplo. Hablo alemán y ahora voy a empezar el italiano este semestre. Para honrar a mis 2 abuelos. Marengo. Sí, hay muchísimo marengo en Paraguay. Sí, yo sé. Todos parientes. Yo sé. Decime, y por último, porque es el monotema, Itaipú. Así que ¿hay alguna solución para la parte energética nuestra, digamos? Ya que estamos hablando del supuesto Ministerio de Energía, que vos crees que no es conveniente. ¿Qué fortalezas tenemos todavía, después de 50 años de Itaipú, y que ya las perdimos, pero no hace falta, ya lo que perdimos, ya perdimos, pero... En prospección, ¿qué debemos de fortalecer de lo que nos resta ahí en Itaipú? A ver, primero que ya está hecho para los próximos 3 años, ya se definió. ¿Y eso está bien lo que se definió? En parte sí,
yo creo que es un gran logro en términos de lograr esa tarifa con Brasil. Para mí es un logro. La pregunta que yo formulé incluso en un evento al propio ministro es, muy bien, tenés durante 3 años para hacer gastos sociales e inversiones sociales. ¿Cómo lo reemplazás cuando tenga que bajar la tarifa de aquí a 3 años a 10, a 11? ¿Cómo crear 750 millones de dólares? Entonces, esa es la parte que como país nos cuesta ver. Muy bien, ¿y después qué? Yo tengo solucionado para los próximos 3 años, tengo una tarifa. Yo era partidario de no bajar tanto la tarifa para que se resuelva el problema energético de Paraguay en términos de transmisión y distribución, porque hay un déficit de casi 3.000 millones de dólares que Ande no invirtió hace años. Entonces, yo soy del criterio que esos 750 millones anuales lo hubiera tirado a mejorar nuestras transmisiones y nuestra distribución, porque no es posible que estén tintineando, bajando, baja tensión. No, y tenemos que comprar los generadores. También. Entonces, ¿quién no tiene hoy un generador? Entonces, yo soy más partidario de usar de la misma correa, o sea, del mismo cuero, hacer algo que fortalezca, modernice mi sistema de distribución de energía eléctrica. Muy interesante. Y además, lo fundamental para la ciudadanía es que baje el costo de la factura de la ANDE. Ahí está el problema, de fondo. Porque eso no se vislumbra para nada. No. ¿Por qué? Porque primero que ANDE tiene una tarifa por debajo de lo que debió tener ya los últimos 15 años, por lo bajo te digo. Por eso tiene un problema de inversión. Porque si su tarifa, si cumpliese con su exigencia legal de tener una rentabilidad mínima del 8%, que le exigen desde la CAL 60 eso, y hubieran reinvertido totalmente esa ganancia en... Sí, bueno, pero ya no se hizo. Entonces, ¿para qué vamos a estar...? Entonces, no es... Y hay un último tema. ANDE no puede ser juez y parte. Eso es fundamental. ¿Por qué? Nuestra Constitución, artículo 107, habla de la libre competencia. Sí. Si yo tengo un único distribuidor de energía eléctrica, es ANDE. Que se cree la última Coca-Cola. Es un monopolio absolutamente contraria a la Constitución. Por lo tanto, se tiene que abrir... contrario a la Carta Magna. El Magna. mercado eléctrico se tiene que abrir a nuevos proveedores. Que ANDE se reforme, que se modernice, lo que sea, pero tiene que haber nuevos proveedores de otro tipo de energía, solar, eólica, etcétera, etcétera. Hace rato ya se tuvo que organizar. Claro, porque nosotros... Así como las mini usinas. Así como que ahora tenemos... están hablando de... Hay que crear las mini usinas. ¿Y qué hicieron en estos últimos 30 años? A eso si tenemos cualquier cantidad de ríos, de saltos, de arroyos, no sé si van a entender. Nosotros, 7 años llega tan rápido a nivel país. Claro. Que va a llegar el año 7, vamos a usar toda nuestra energía. Y vamos a preguntarnos, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hicimos ahora? Entonces, hoy es un momento todavía muy oportuno de repensar. Itaipú es un instrumento de desarrollo importantísimo. Yo lo usaría diferente. Usaría para invertir en el área que es infraestructura de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque esa es la base para la otra infraestructura que falta en nuestro país, que es comunicación. Todo el mundo quiere, ok, vamos a digitalizarnos. Yo salgo a 100 kilómetros de Asunción, no tengo comunicación. Mi teléfono no anda. Entonces, si no tengo mecanismo de cubrir todas las áreas de Paraguay para que me comunique... Estamos en déficit. Pero ¿cómo voy a pagar mi cuenta desde mi teléfono si yo no tengo celular, no tengo transmisión, no tengo comunicación? Entonces, son dos patas que podía perfectamente salir de hace Itaipú. Rato ya. Hace rato de Itaipú. Bueno, querido Jorge Luis Schreiner Marengo, Dankeschön, muchas gracias. Bitteschön. Te felicito realmente, te felicito. Da gusto que vengas. Me gustaría que vengas más a menudo por acá. En tu rol de profesor de economía y monetaria, sobre todo, porque nadie se da cuenta, pero el guaraní, nosotros todavía nos sostenemos a través del guaraní, que es estable hace 80 años, ¿verdad? Sí, una moneda estable, porque en ese aspecto se hicieron bien las cosas desde hace 20 años para acá. Y tenemos que aprovechar eso y no hacer que se balancee digamos, un gran
¿cómo que se llama? Un gran respaldo que tenemos nosotros, que es la moneda. Hay que sostenerla. Una de las cosas que a mí me pone muy contento, que Paraguay, o sea, el paraguayo valora la estabilidad monetaria hoy. Cuando subió los precios a cerca de 10%, todo el mundo protestó. ¿Qué hizo el Banco Central? O sea, como sociedad empezamos a valorar lo que es tener una moneda sana y estable. Y eso es crítico. Crítico. Para mejor. Para mejor. Porque si tu sociedad pide a los políticos, no importa, que use el Banco Central, esa reserva que vos mencionaste, para pagar. Esas reservas salieron porque había exceso de dólar en un momento. Si salen, tiene que inyectar el banco. No está para invertir, porque es absolutamente su rol es de corto plazo, para vaivenes de la balanza de corto plazo. Entonces, yo no puedo sacar 10 millones de dólares del Banco Central y vamos a hacer inversiones, porque cuando venga la turbulencia, yo no voy a tener esa la divisa. Época de las vacas flacas. Claro. Hay que aprender de José, del Antiguo Testamento. Así de José. Claro. Ahorrar y gastar cuando está mal. Ese consejo ya se va a publicar en estos días en el instituto. Escribí algo sobre política fiscal. La regla de José se llama. Las reglas de José. Sí, la regla de José en realidad. Nosotros tenemos hoy una regla fiscal que dice que puede tener un déficit hasta 1,5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa cuando la economía crece al 5%? Lo mismo puede tener déficit de 1,5%. Mi consejo en ese artículo es que tiene que tener, cuando hay un crecimiento superior al 3%, por ejemplo, debe ahorrar el fisco. Solamente cuando el crecimiento esté por debajo puede entrar en déficit. Pero tiene que tener superávit en la época en que crece bien la economía y tiene que tener déficit en la época en que le va mal. Entonces funciona como la regla de José, anticíclico. Oscar Oruevo, ¿tenés contacto con él? Lo conozco. Pero está bien haciendo, me parece. O sea, bien que su muy trabajo. buen trabajo hace. Está haciendo... El problema no es recaudación en Paraguay. A mí no me preocupa la recaudación en Paraguay. Se lo dije a él, se lo dije al ministro. A mí me preocupa cómo se gasta y malgasta. Y malgasta. Claro, y malgasta. Claro. Bueno, decís toda la verdad, querido Jorge Luis Schreiner, Marengo y True. Viene ahora, pero musicalmente, la verdad musical de Spandau Ballet.